Vamos a leer en este día a partir del versículo 9, nos quedamos en el versículo 8 en nuestro estudio anterior, y hoy vamos a leer verso 9 al 11, solo estos tres versículos vamos a cubrir hoy. Dice entonces: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían o habían de ser muertos como ellos. Eso es todo. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Como observamos en este capítulo 6, nos encontramos en el momento en que en la visión de el apóstol Juan se abren o se desatan los 7 sellos de el rollo que Juan vio que recibió el cordero de la mano del que estaba sentado en el trono. Este rollo dijimos que es el pacto, y este pacto que por un lado fue quebrantado, fue desobedecido por aquellos con quienes se había hecho el pacto. Dios, dijimos que el trasfondo de este rollo y de estos 7 sellos es el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel, y esos 7 sellos representan los juicios que Dios había prometido contra el pueblo del pacto si ellos no cumplían y no permanecían en ese pacto. Por eso es de que el trasfondo del pasaje, tanto de el rollo como de los 7 sellos, es tanto la profecía de Ezequiel como las advertencias de juicio que Dios había enseñado a través de Moisés, cuando en el libro de Levítico capítulo 26 vimos donde Dios habla sobre las bendiciones de la obediencia del pacto y las maldiciones que vendrían contra aquellos que no permanecieran en el pacto. Dijimos que los primeros 4 sellos, que fue el estudio anterior, que fueron desatados o que son desatados en esta visión de Juan, son los 4 juicios que Dios ha implementado a través de la historia contra la nación del pacto, que es la nación de Israel. Nosotros estamos plenamente convencidos que estos juicios, por eso es de que lo que hicimos primero nosotros fue ver los primeros 4 sellos que nos presenta Juan del versículo 1 al versículo 8 de este capítulo 6. Y la razón que hemos hecho eso fue porque los primeros 4 sellos representan los 4 juicios de Dios que Dios ha utilizado, ha traído sobre la nación del pacto que ha sido rebelde y ha desobedecido el pacto. Eso es lo que Dios hizo en la antigüedad, por ejemplo, cuando Dios, a través de la historia, por medio tanto de los egipcios como de los babilonios, sobre todo cuando se produce la invasión y la cautividad hacia Babilonia, Dios claramente le dijo a Israel que Él iba a traer esos
juicios sobre ellos. Por eso es de que estos primeros 4 sellos están representados en la visión de Juan por 4 caballos y sus jinetes que montan estos caballos, que dijimos que son simbólicos, no son ni literales los caballos ni los jinetes. Lo que representan estos 4 caballos y estos jinetes son 4 eventos o sucesos, o más bien diríamos nosotros, o juicios que Dios siempre ha traído como castigo contra la nación rebelde que no ha obedecido el pacto. Por eso dijimos que el caballo blanco, decíamos que hay una discrepancia ahí entre la postura aún nuestra, que es la postura preterista, porque el caballo blanco representa el acercamiento del juicio de las tropas enemigas que Dios iba a traer sobre el juicio que se aproximaba sobre la nación de Israel, de lo cual está tratando este libro de Apocalipsis, y que se cumplió en el año 70, que eso es lo que nosotros, yo estoy más convencido que nunca, que el libro de Apocalipsis trata con los juicios predichos por nuestro Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Y por eso los primeros 4 sellos, que son los 4 caballos con sus jinetes, lo que representa es la guerra. 2, dijimos que el caballo amarillo representa primero vimos el caballo blanco, caballo rojo representa la guerra, luego el caballo negro que representa el hambre, y luego el caballo amarillo, que entonces lo que hace es, como de una manera global, mencionar lo que todos estos juicios, o estos 4 juicios, Dios habría de traer sobre la nación de Israel, en este caso en el año 70. Por eso es de que el versículo 8 simplemente termina diciendo: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Dijimos que tanto la muerte no es una persona, sino que es un estado. Pero en el libro de Apocalipsis vamos a ver que la muerte, el Hades, está personificado. Entonces uno nunca debe de creer que la muerte es una persona, como la gente lo hace ver el día de hoy, e inclusive algunos así lo entienden, que la muerte es un personaje. No, la muerte no es un personaje. La muerte es un efecto que trajo la entrada del pecado sobre la humanidad. Y vamos a ver que el Hades también está personificado en el libro de Apocalipsis, y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero entonces luego dice, el final del verso 8 dice: y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, mire, espada, hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces los primeros 4 sellos representan estos juicios de Dios que Dios trajo, y que corresponden a lo que dijimos, al periodo de lo que nuestro Señor llamó en su enseñanza profética del discurso del Monte de los Olivos, que tenía que ver con lo mismo que Juan está relatando aquí en Apocalipsis, con los principios de dolores. El Señor lo llamó que habría guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Dijo que habría hambres por todas partes, que habría muerte, pestes. Entonces todo lo que el Señor dijo lo vemos aquí ilustrado por la visión de Juan en los 4 caballos y en los 4 jinetes. Por eso es de que dice aquí: para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este pasaje específicamente que estamos leyendo en el versículo 8, donde la visión de Juan, donde Juan dice lo que ocurre con estos juicios, estos caballos, dijimos, tiene su trasfondo en el libro de Zacarías, cuando Zacarías, que es un profeta que le toca vivir en la época del cautiverio en Babilonia, él también ve en visión 4 carros que son jalados por caballos, y Zacarías menciona el mismo color de los caballos que Juan está mencionando.
Entonces Juan toma como trasfondo la profecía de Zacarías del momento cuando Zacarías profetiza sobre el juicio que está ocurriendo sobre Israel y sobre Jerusalén en los días del cautiverio de Babilonia. Por eso es de que la profecía de Zacarías en el capítulo 1, entonces Zacarías pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a tener compasión de Jerusalén o de Israel? O sea que el juicio, por eso Zacarías menciona ahí, y si usted lo quiere, lo vemos rapidito. Zacarías dice: por estos 70 años, ¿hasta cuándo vas a tener piedad o compasión de Jerusalén? Zacarías capítulo 1, si quieren lo leo rapidito porque tengo que cubrir bastante, aunque solo vamos a cubrir 3 textos, pero yo lo que quiero leerle aquí es que en la visión de los caballos de Zacarías, que es el trasfondo de la profecía de Apocalipsis de Juan, entonces le pregunta, dice: y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido toda la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Versículo 12 dice: respondiendo el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Entonces, como usted puede notar, cuando Dios envió, recuerde esto, y quiero dejar bien claro esto porque insisto en esto, los 4 caballos que menciona este capítulo 1 de Zacarías, y el capítulo, luego lo vimos en el capítulo 6, donde vimos los carros jalados por los caballos que está mencionando tanto Zacarías como Juan en Apocalipsis, son 4 juicios de Dios sobre la nación que quebrantó el pacto. Por eso es de que el ángel aquí en la profecía de Zacarías le dice al Señor: oh Jehová, le dice, oh Jehová de los ejércitos. Escuche bien esto, no se pierda esto. Le dice: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Entonces el ángel en la visión de Zacarías le dice: Señor, ¿hasta cuándo no tendrás piedad o compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Entonces Zacarías está profetizando sobre el periodo del cautiverio en Babilonia, de cómo los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y ellos entienden, y el ángel aquí entiende, de que los judíos, el pueblo de Israel, está en cautivo en Babilonia por 70 años a causa de su pecado y su rebelión. Y por eso es de que el ángel le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Entonces es claramente la ubicación del pueblo y del lugar al que se refiere. Ahora, por favor, escuche bien esto. Esta misma frase, note la simetría de los pasajes. Esta misma frase que el ángel en la profecía de Zacarías le dice al Señor: ¿hasta cuándo tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá? Es la misma frase que tenemos en la apertura del 5º sello. Lea conmigo en Apocalipsis 6. Escuche bien, note el paralelismo. Nosotros aquí hemos dicho que un principio básico de interpretación bíblica es: la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces Juan no está diciendo nada nuevo. Juan, como hemos dicho, el libro de Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más referencias, citas
alusiones al Antiguo Testamento tiene. Entonces, cuando Juan ve la apertura de los 4 primeros sellos, esos 4 jinetes y esos 4 caballos representan los 4 juicios que Dios ha traído sobre su pueblo o sobre la nación que quebrantó su pacto. Por eso es de que Zacarías, cuando habla de esos juicios, de esos caballos, y luego comparamos con el capítulo 6 de Zacarías que leímos en el estudio pasado, nos damos cuenta que esos caballos son el simbolismo de los 4 juicios que Dios ha traído sobre la nación rebelde. Así es como Dios la llama en el Antiguo Testamento: oh nación rebelde, generación pervertida. Y así es como el Señor les llamó a los judíos en su época, en su generación: esta generación malvada y perversa demanda señal. Ahora, escuche bien. Vaya, ¿se recuerda lo que el ángel dijo en Zacarías 1:12? ¿Hasta cuándo, oh Señor de los ejércitos, no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá? ¿Hasta cuándo seguirás airado por estos 70 años? Esta es una clara referencia al cautiverio de Babilonia. Zacarías es un profeta que le tocó profetizar en la época del cautiverio, que es el paralelismo de los 2 grandes juicios que Dios ha traído sobre la nación del pacto. Tanto el cautiverio de Babilonia, cuando los babilonios vienen, toman a Jerusalén y a sus habitantes, destruyen el templo, queman la ciudad de Jerusalén y se llevan cautivos a los judíos, como le ocurrió a Daniel y a sus amigos en su época. El segundo evento, y peor en importancia, es el segundo juicio sobre el segundo templo y sobre Jerusalén en el año 70. El paralelismo es impresionante. Por eso es de que Apocalipsis está lleno de referencias precisamente al juicio que Dios trajo por primera vez sobre Jerusalén, con la destrucción del templo y la quema de la ciudad de Jerusalén y la muerte de los judíos por medio de los babilonios. Ahora, Apocalipsis es la profecía que está profetizando el juicio por segunda vez y la última vez, porque no va a haber un tercer juicio, ni un cuarto templo, ni un tercer templo, como dicen los futuristas. Es precisamente lo que enseña Apocalipsis. Entonces, los primeros 4 sellos son los 4 caballos con sus jinetes, representan la guerra, la muerte, las pestes, el hambre, que son los 4 juicios que Dios ha utilizado para juzgar a la nación que quebrantó su pacto. Ezequiel capítulo 14, por favor lea este texto, no se lo pierda. Ezequiel 14. Estoy dándole un trasfondo de lo que ya estudiamos para entender la apertura del 5.º sello que hoy nos corresponde estudiar. Ezequiel 14. Dijimos que los 4 primeros sellos de los 7 que contiene el rollo del libro en la visión de Juan corresponde a los juicios de Dios sobre Israel, que es lo que habría de ocurrir. Por eso es de que Juan está viendo las cosas que habrían de suceder después de estas, es decir, después del periodo de la iglesia y de la proclamación del evangelio de la iglesia en el primer siglo.
Escuche por favor este texto, subráyenlo, escríbanlo y compárenlo con la profecía de Apocalipsis de los 4 sellos. Los 4 sellos son 4 caballos con sus jinetes. Está basado en la profecía de Zacarías de los 4 caballos, de los 4 carros, y representa el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Lo mismo ocurre con la visión de Juan en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estos son los 4 juicios que Dios ha utilizado para juzgar al pueblo que quebrantó su pacto. Versículo 21, Ezequiel 14, ¿lo tiene? Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Dice, ¿cuánto más cuando yo enviare contra quién? ¿Contra quién? Contra Jerusalén mis 4, ¿cuántos? Mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son esos 4 juicios terribles? Espada, que representa la guerra. Así es como peleaban los ejércitos unos contra otros. ¿Cuál fue el primer? El caballo rojo en el Apocalipsis. Dice que se le dio poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Espada. 2, hambre. El caballo negro en Apocalipsis, se le dio un caballo negro y el que lo montaba, dice, tenía una ¿qué? ¿Una qué? Balanza, una balanza en su mano, y se dijo, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Hambre. ¿Sí? Fieras y pestilencia, que esto es lo que representa al caballo amarillento, amarillo, cloros en el griego, que dice que la muerte y el Hades le seguían y hubo guerra, espada, hambre, pestilencia y fieras del campo o de la tierra. Entonces, ¿cuáles son estos 4 juicios que Dios ha utilizado? Espada, hambre, fieras y pestilencia, dice, para cortar de ella hombres y bestias, es decir, para exterminar. Más claro no puede ser. Dios está diciendo, estos son los 4 juicios que yo utilizo y que yo utilizaré para juzgar a Israel, a la tierra de Jerusalén. 4, le da el número de los 4 juicios. Y ese es el trasfondo de la profecía de Juan en Apocalipsis, cuando dice que se le dio poder. Es que un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y ya le seguía, y dice, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Dijimos que la tierra aquí representa la tierra de Israel, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estas palabras están basadas en Ezequiel 14, 21. Esos son mis 4 juicios, dice Dios. Juicios terribles. Sin embargo, en la postura futurista, cuando ellos hablan de esta apertura de estos sellos, ellos lo ponen a nivel mundial, porque dicen que esto va a ocurrir a nivel mundial. Cuando nada tiene que ver con el globo terráqueo, sino que son juicios que otra vez van a venir sobre la nación de Israel por segunda vez, a causa de haber quebrantado el pacto y por ser los asesinos del pueblo de Dios. 4 juicios, los 4 caballos, los primeros 4 sellos representan estos terribles juicios que Dios había dicho: hambre, muerte, pestes y fieras del campo o de la tierra. ¿Sí?
Entonces, el caballo rojo representa la guerra. El caballo negro representa el hambre. El caballo amarillo representa pestes y muerte. Porque esos son los juicios que Dios ha traído sobre la nación. Ahora, versículo 9, por favor, donde se abre el quinto sello, dice: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, el quinto sello, cuando se abre, cuando se desata, dice que este quinto sello, ¿qué está representando? Está representando el hecho de que Juan dice vi. Entonces otra vez, Juan está diciendo yo vi. Cuando se abrieron los primeros 4 sellos que ya vimos, cada uno de los 4 sellos era anunciado por uno de los 4 seres vivientes del capítulo número 5 o 4. Pero en este quinto sello no hay otro ser viviente que anuncie su apertura, sino simplemente Juan dice: cuando se abrió el quinto sello, vi. Es decir, a Juan se le dirige su vista en la visión para que vea el altar, dice. Vi en el altar. ¿Y qué ve en el altar? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Ahora, esto es lo interesante, porque Juan, una vez más, en el libro de Apocalipsis, Juan utiliza las imágenes del tabernáculo, del templo. Entonces, cuando él dice, ahora, recuerde, ¿dónde está Juan cuando está recibiendo esta visión de la apertura de los 7 sellos? ¿Dónde se encuentra? En el cielo. No se olvide de eso. Que él fue llevado al cielo. En el capítulo 4 se le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. 4:1. Al instante estaba yo en el espíritu, y aquí dice: un trono establecido en el cielo y el que estaba sentado en el trono. Entonces él describe a Dios por medio de piedras preciosas. Luego él describe los 4 seres vivientes, describe a los 24 ancianos, que es la iglesia, y luego ve al cordero que recibe de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el rollo, y entonces se pregunta quién es digno de abrir ese rollo. Entonces no se halló a nadie en el cielo, en la tierra, pero le dijo: he aquí el cordero de Dios, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él venció para desatar sus sellos. Entonces Juan se encuentra en el cielo, y en el cielo él está en el trono de Dios recibiendo esta visión, de donde fluye todo el libro de Apocalipsis, o la visión de Apocalipsis. Y dice que cuando se abre el quinto sello, lo que él ve es el altar. ¿Qué era el altar? El altar es el lugar que estaba enfrente, o el instrumento que estaba enfrente del lugar santísimo. El altar estaba en el lugar santo, enfrente de la entrada del lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, en el altar lo que ocurría era de que los sacerdotes que ofrecían los sacrificios mataban un becerro, un novillo, y entonces lo que tenía que hacer el sacerdote es entrar al lugar santo, llegar al altar, que era
como un instrumento. Entonces lo que tenía que hacer era rociar la sangre de ese novillo, de ese becerro. Y esto es lo que dice Levítico 4. Si usted gusta lo leemos para ver el trasfondo de esto. Levítico 4. Levítico capítulo 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Escuche esto. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre. Es decir, el sacerdote venía, mataba el becerro, tomaba con su dedo, mojaba su dedo en la sangre. Esa era la instrucción, con su dedo en la sangre. Dice, verso 6, por favor note. Y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la instrucción de Dios era de que el sacerdote sacrificaba el becerro, mojaba su dedo en la sangre y rociaba el altar, pero luego el resto de la sangre del becerro tenía que ser vertida al pie del altar, toda la sangre. Entonces, cuando Juan habla de su visión, dice que el quinto sello representa, dice que él es dirigido a ver el altar. Pero Juan no habla de la sangre del becerro del Antiguo Testamento, sino que contiene el altar. ¿Qué contiene el altar que Juan está viendo? ¿Ah? Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En otras palabras, ¿qué es lo que está comparando Juan con el sacrificio del Antiguo Testamento? Que la sangre que era derramada en el altar del becerro por el sacrificio del pecado del pueblo y de los sacerdotes, en este altar del cielo, no es la sangre de los animales la que él ve, sino la sangre de los mártires del Señor, de los que han dado su vida por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Se da cuenta del comparativo? Así como en el altar del sacrificio del antiguo pacto se derramaba la sangre del sacrificio en el altar, aquí lo que Juan dice, no, yo lo que veo es las almas, es decir, la sangre, y por eso ahora estos mártires van a clamar venganza y van a utilizar la misma frase del ángel de Zacarías: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero?
no vengarás, no harás justicia y vengas nuestra sangre, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? Entonces Juan no ve la sangre de los animales que se derramaba del becerro en el altar del tabernáculo. Lo que él ve en el altar del cielo es la sangre de los mártires, de aquellos que murieron, que fueron muertos. ¿A causa de qué? ¿Por qué los mataron? Hay muchas formas de morir y muchas razones de morir, ¿sí o no? Uno puede morir por anciano, por enfermedad. Uno puede morir en un accidente, asesinado, matado por un carro, atropellado, comido por un animal, lo que sea. Pero aquí dice claramente cómo fueron muertos, a causa de qué fueron muertos estas almas que están en la presencia del Señor en el altar. ¿A causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Entonces, ¿quiénes son estas almas? Los mártires. Son los mártires del pueblo de Dios que a través de la historia han muerto. ¿A causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Esa fue la razón que se les dio muerte a ellos. Antes de proceder a explicar el texto, este texto claramente nos está diciendo que la teoría del aniquilanismo, es decir, el día de hoy se cree, y hay muchas sectas que así lo enseñan, que cuando una persona muere, murió y dejó de existir. Eso se llama aniquilación. Nunca la Biblia enseña tal cosa. Aquí claramente nos está diciendo que una persona que muera, estos están en la presencia de Dios, debajo del altar de Dios. No son la sangre de los sacrificios del antiguo pacto, sino es la sangre de los mártires. Porque otra vez, el libro de Levítico dice unas palabras muy importantes. ¿Por qué Dios, por ejemplo, decía que cuando los judíos mataran un animal para comérselo como alimento, no debería ser ahogado? No debería, porque usted sabe, a través de la historia ha habido muchas formas de matar un animal para comer. Por ejemplo, cuando se caza un animal, se le puede disparar una bala, un tiro, y se le mata al animal. Pero Dios prohibía eso. Dios prohibía que un animal fuera ahogado para matarlo y luego comérselo. ¿Cuál era la indicación de Dios cuando los judíos habrían de matar un animal para comérselo? Que tenían que derramar su sangre. Porque Dios prohibía que se comieran un animal con su sangre. ¿Por qué? Porque dijo Dios, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando Juan ve las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, lo que está viendo es a los mártires en la presencia de Dios. ¿Entendemos o no entendemos? Eso es lo que están, por eso cuando Caín mató a Abel, recuerde usted, cuando Caín mató a Abel y Caín mata a su hermano y él actúa como si nada pasó, Dios que lo vio vino a hablar con Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Le hizo una pregunta a ver si él respondía voluntariamente, no es que Dios lo ignoraba. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín se hace loco y dice: mi hermano, ni que fuera yo guardia de mi hermano para saber dónde está.
¿Qué le dijo Dios? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el hebreo, esa palabra sangre, en nuestros idiomas, en nuestras Biblias, le quita su peso. Pero en el original, en el hebreo, esa palabra, la sangre, en el hebreo es las sangres en plural. Porque lo que estaba hablando era de la descendencia de Abel que se había perdido. Por eso en el hebreo el peso es más rotundo todavía, las sangres, porque está hablando de generaciones. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No es que la sangre, el líquido hable, no, es la vida de la persona que se perdió, que se le quitó la vida. Eso es a lo que Dios se refiere cuando dice, clama a mí desde la tierra su sangre. Eso es la misma imagen de aquí del quinto sello, que Juan dice, yo vi en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Una vez más, Juan está refiriéndose al altar del tabernáculo, donde se derramaba toda la sangre del sacrificio. Pero aquí no es la sangre del sacrificio del animal, es la sangre, la vida de las almas que murieron o fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estas almas? Los mártires. Aquellos que a través de la historia han muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Por ejemplo, esa es una forma como se le conoce a los creyentes en el libro de Apocalipsis. ¿Se recuerda cuando abrimos el capítulo 4? Y yo le explicaba que en la postura futurista se cree que cuando Juan es llevado al cielo para recibir la visión, es la iglesia la que se va en el arrebatamiento. Esa es una teoría falsa. Porque el futurista que cree esto dice, a partir del capítulo 4, la palabra iglesia no se vuelve a mencionar en Apocalipsis. Por lo tanto, la iglesia se ha ido al cielo. Qué hermenéutica tan débil. El hecho, es más, es que en el libro de Apocalipsis nunca el término iglesia se refiere para referirse al cuerpo de Cristo a nivel como el cuerpo de Cristo. El término iglesia en Apocalipsis nunca se utiliza para referirse al cuerpo de Cristo. El término iglesia en Apocalipsis se refiere para referirse a iglesias locales, que son las 7 iglesias que son los destinatarios del libro de Apocalipsis. Entonces, decir que la iglesia fue arrebatada porque no se vuelve a utilizar el término iglesia es equivocado, porque uno de los títulos que se le da a los cristianos en este libro, a la iglesia en este libro, es los que guardan o los que guardan los mandamientos de Dios o la palabra de Dios y el testimonio que tenían o el testimonio de Jesús. ¿Cómo se presenta Juan cuando escribe a los hermanos de las 7 iglesias? ¿Cómo? Apocalipsis 1:9, se lo vuelvo a leer. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Ellos están sufriendo ya tribulación en el reino. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa ¿de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué fue llevado Juan a la isla de Patmos? ¿Por gusto? ¿Por vacaciones? Que nada de malo tiene con vacacionar y en lugares bonitos. ¿Pero por qué estaba Juan en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso es como a estos mártires se le conoce. Ellos están bajo el altar
porque fueron muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. La iglesia mártir está en el cielo y la iglesia que están vivos están en la tierra y van a ser terriblemente perseguidos en este libro, que es el periodo de las grandes persecuciones del primer siglo. Pero estas almas que Juan ve en el quinto sello son los mártires del Señor. O sea, no es de que aquí están todos los muertos. No, Juan lo que ve es los mártires que murieron a causa de la palabra de Dios y de su testimonio de Jesucristo, de testificar de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 13, cuando estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, vimos que la iglesia, este periodo de las 7 iglesias representa el periodo desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Representa ese periodo donde Él los envió a predicar a todas las naciones. Y por eso es de que vimos que las iglesias más fieles a las que el Señor no tiene nada que reprocharles, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, pero son las dos iglesias más perseguidas y atacadas. Pero por ejemplo, a la iglesia de Esmirna el Señor le dijo: no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: van a morir algunos de ustedes, sean fieles hasta la muerte. Cárcel, muerte, tribulación. Y yo te doraré la corona de la vida. A la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mataron a Antipas? En Pérgamo, donde moraba Satanás. Ustedes han leído cuando Pablo le dice a Timoteo que él estaba a punto de ser sacrificado. ¿Sí? Pablo se despide de Timoteo en su segunda carta, le dice: porque yo estoy a punto de ser sacrificado. Pablo está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. Así como el animal era sacrificado en el Antiguo Testamento, Pablo dice: estoy a punto de ser sacrificado. Y así fue como Pablo murió. Pablo murió decapitado. Fue un mártir del Evangelio. Los dos grandes líderes de la iglesia cristiana del primer siglo fueron decapitados, Pedro y Pablo. Y ellos cayeron bajo el gobierno del imperio romano en el periodo del peor perseguidor de la iglesia, que fue Nerón. Bajo el gobierno de Nerón, tanto Pablo como Pedro murieron. Y solo por poner un ejemplo de esas almas que están clamando aquí, esas almas de esos mártires. Pero no solo era Pedro, no solo era Pablo, no solo eran los cristianos del primer siglo que estaban muriendo por causa de su fe. Los mártires incluían ¿quiénes? El Señor lo dijo. El Señor lo dijo cuando Él habría de traer este juicio sobre la nación de Israel. Lo dijo en el discurso del Monte de los Olivos, que vendría este juicio para vengar. Vaya Mateo capítulo 23 conmigo. Mateo 23, que ese es el trasfondo, el contexto de por qué el Señor enseña el discurso del Monte de los Olivos sobre la destrucción del templo y del juicio sobre Jerusalén. Y el Señor les dijo
que su casa iba a ser dejada desierta. Mateo 23, cuando el Señor exclama los ayes de juicio sobre los fariseos y los escribas, les dice: ay de vosotros, versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. El Señor se está refiriendo a los profetas y a los justos del Antiguo Testamento. Y le dice: ustedes son hipócritas, le dice a los fariseos y a los escribas, porque ustedes los adornan, los tienen como si ustedes se lamentaran por la muerte de ellos, pero no es así. Versículo 30 dice: y decís, ay, dice, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres. Es decir, que estos fariseos y escribas, representando aquí a la nación de Israel de la época del Señor Jesús, ellos sabían que quienes habían matado a los profetas en el Antiguo Testamento, ¿quiénes habían sido? Sus padres, sus antepasados. Y por eso ellos dicen: oh, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos hecho eso que hicieron nuestros padres. Y decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, dijo el Señor, de que sois hijos de aquellos asesinos. Es decir, que el Señor está comparando, por favor, mi hermano, el Señor está comparando la generación de estos judíos rebeldes, asesinos, la está comparando con la generación de los asesinos de los profetas en el Antiguo Testamento. Yo le pregunto a usted, ustedes que leen el Antiguo Testamento, ¿por qué mataban los judíos a los profetas? A sus propios profetas. ¿Por qué los mataban? ¿Por qué los mataban? Exactamente, porque les anunciaban la palabra de Dios como Dios se las decía y no tenían temor. Los profetas falsos eran los que les caían bien a los judíos, porque ellos les hablaban de paz, de prosperidad, de esto, de bendición, de riqueza. Y ellos decían: este es el profeta que yo quiero. Igualito como lo que pasa el día de hoy con estos falsos maestros que hablan de prosperidad, de riqueza, de esto, del otro. La gente está feliz. Pero ¿por qué mataban a los profetas en el Antiguo Testamento? Porque eran fieles al mensaje de Dios y les anunciaban juicio a los pecadores. Por eso los mataban. Y ahora esta generación sobre la cual va a venir el peor juicio de Dios, el Señor la compara y les dice: ustedes son igualitos y peores que sus padres. Y por eso les dice la siguiente frase: vosotros, verso 32, también llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras, lo que sus padres comenzaron, ustedes lo van a terminar. Ustedes son iguales que sus padres. Lo que ellos empezaron, ustedes van a terminar de completarlo. Por eso dice la NBI: completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. ¿Y a qué se refiere cuando dice completen lo que sus antepasados comenzaron? ¿A qué se refiere? ¿De qué los está acusando el Señor? De ser asesinos de los justos y de los profetas. Y por eso ahora el Señor viene y les dice en el versículo 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Versículo 34: por tanto, es decir, el Señor pudo haber dicho: ustedes, sus antepasados, mataron a mis siervos, entonces como los mataron,
voy a proteger a mis siervos para que no los maten. Ya no les envío a nadie. No, el Señor habla de cómo Dios es soberano y dice, entonces yo les voy a mandar más siervos. Exactamente lo que les dijo a través de la parábola de los labradores malvados. Les arrendó su viña a unos labradores. Les envió, cuando llegó el tiempo del fruto, de pagar el arrendamiento, dice que les envió unos siervos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los mataron, a uno los apedrearon. Entonces dijo, les voy a mandar otro segundo grupo de siervos. ¿Qué hicieron? Lo mismo, los mataron, los apedrearon. Y por último, dijo, le voy a mandar a mi hijo. A lo mejor de él tienen respeto. ¿Y qué hacen del hijo? Dice, este es el heredero, tomémoslo y matémoslo. Es una clara referencia a la muerte de nuestro Señor. Son los asesinos de los profetas, son los asesinos de los siervos de Dios y son los asesinos del Señor, del Hijo de Dios. Y por eso ahora el Señor les dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Les voy a enviar más todavía. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, como ocurrió. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que venga o recaiga, para que venga sobre ¿quién? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Con quién está hablando? Con fariseos y escribas, a los cuales llama generación de víboras. Está hablando de esa generación de gente. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Mire cómo el Señor está diciéndoles que a ellos, a esa generación, los va a juzgar porque son culpables. ¿A quién culpa el Señor de la sangre de la muerte de Abel? Sí, a Caín. Pero ¿sobre quién va a caer el juicio por la muerte de Abel? Sobre esa generación. Dice que el Señor va a juzgar la sangre de ¿quién? Fíjese cómo el Señor habla del tiempo. ¿Y a quiénes cubre este juicio? ¿Por quiénes viene este juicio? ¿Por haber matado a quién? Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Ahora dice el Señor el tiempo. ¿Cuándo habría de cumplirse ese juicio? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pues mis queridos hermanos, en el quinto sello, eso es lo que tenemos. Las almas de estos mártires, desde Abel hasta Zacarías, y incluye los muertos del primer siglo del pueblo de Dios. Por eso es de que el libro de Apocalipsis habla de ese juicio. Es Dios juzgando a estos malvados asesinos. Y por eso lo que vamos a ver en este libro de Apocalipsis es eso. Y estos 4 sellos, los primeros 4 sellos, guerra, hambre, muerte, pestes, son los juicios de Dios para juzgar a ese pueblo. Y lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que eso se intensifica hasta que la nación es destruida y la ciudad es quemada, en el capítulo 17. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Los mártires que están en la presencia de Dios. ¿Quiénes son esos mártires? El Señor dijo, desde la sangre de Abel el justo hasta Zacarías, pero de ahí aquí se incluye a los cristianos que están siendo muertos en el primer siglo, como Antipas, como Pablo, como Pedro, que murieron en el año 60, 60
68 más o menos se cree que Pedro y Pablo murieron a causa de la persecución de Nerón, que es nosotros creemos, y se lo adelanto de una vez, que la bestia representa a un rey, pero también representa a una nación. Y esa bestia es la que persigue al pueblo de Dios. Entonces, estos mártires son el pueblo de Dios asesinado, y el Señor dijo, desde la sangre del justo Abel. Y yo la voy a juzgar sobre esta generación. De cierto les digo que todo esto vendrá. ¿Todo qué? Este juicio a causa de ser asesinos de mi pueblo. Por eso, versículo 10. Y clamaban. ¿Quiénes clamaban? Las almas, es decir, los mártires que murieron a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, que es el testimonio de Cristo, de su evangelio. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, estas almas clamaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Este título, Señor santo y verdadero, es uno de los títulos que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo cuando Él se presenta a una de las iglesias. ¿Por qué? Porque Él, su juicio de Él es verdadero. Pero entonces las almas claman y dicen, ¿hasta cuándo? Esa frase ¿hasta cuándo? La vemos muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Salmos, cuando los salmistas decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pidiendo de Dios justicia. Pero la frase definitivamente que está tomada de las palabras del ángel en la visión de Zacarías, cuando él ve los 4 caballos en el capítulo 1, y el ángel le dice al Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor Jehová, no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judea por todos estos 70 años que tú has traído juicio sobre ella? El ángel en Zacarías dice, Señor, ya ten compasión de Jerusalén. Pero aquí las almas dicen, no, ¿hasta cuándo tú vas a juzgar nuestra sangre? Ellos piden justicia y venganza. Ellos no están pidiendo compasión sobre sus enemigos. Ellos lo que piden es venganza, justicia. El ángel en la visión de Zacarías pide clemencia, ya, que se acabe tu juicio por estos 70 años. Pero aquí no, las almas dicen, no Señor, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que tú juzgues y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Otra vez, el futurista cuando ve el término tierra, cree que se refiere al mundo entero. Y muchas veces usted lo va a ver conmigo, que en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba de cosas terribles sobre la tierra, y sobre la tierra, cuando usted lee el contexto de la profecía, era sobre la tierra de Israel. O si se refería a la tierra de Babilonia, hablaba como si fuera el mundo entero, pero el contexto era la nación de Babilonia o Egipto. Por eso, la postura futurista es muy emocionante, muy espectacular, porque esto es a nivel mundial, dice sobre la tierra, pero como si nunca leyéramos la Biblia.
que muchas veces Dios hablaba a través de los profetas como se refiriéndose a toda la tierra, pero de quien estaba hablando era sobre la nación que él estaba juzgando. Como ya vimos en el capítulo 1, verso 7, cuando dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra lamentarán. Las tribus de la tierra. La única nación que estaba dividida en tribus en el primer siglo era Israel. El mundo está dividido en naciones. Israel estaba dividido en tribus. Por eso, en el capítulo 7, vamos a ver que 144,000 son sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces dice aquí: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Ellos piden justicia, piden venganza. Ese es el paralelismo. Que cuando el ángel en la profecía de Zacarías dice: ¿hasta cuándo, Señor, oh Señor Jehová, tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá? El ángel está diciendo: ya son 70 años. En la profecía de Daniel, cuando él se le da la profecía de las 70 semanas, él está comparando, él está leyendo al profeta Jeremías, cuando Jeremías se había dicho que el cautiverio en Babilonia iba a durar 70 años, y Daniel dice: ahora entiendo por qué estamos en esta miseria. Pero ellos sabían que iba a durar 70 años, y el ángel de la profecía de Zacarías pide clemencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Para allá. Son 70 años. Hermano, 70 años lo decimos fácil, pero 70 años estamos hablando de 7 décadas, de toda una vida de una persona. Es muchísimo tiempo para ser juzgado. 70 años. Pero aquí, los mártires no piden clemencia para sus enemigos. Ellos piden ¿qué? Venganza y justicia. Justicia porque Dios quiere que lo lleve a juicio. Por eso le dicen Señor santo y verdadero, porque ese es el Dios justo, que juzga con justicia, con verdad. Él es santo porque su juicio está basado en su santidad, no en la injusticia, sino en su santidad. Aclaman a Dios en sus atributos de santidad y de verdad. Ellos piden justicia y piden venganza. No lo voy a leer, pero ¿se recuerda cuando estudiamos las parábolas? Una de las parábolas que estudiamos se llama la parábola del juez injusto. ¿Se recuerda la parábola? El Señor compara la parábola con una viuda. Y esa viuda dice que venía delante del juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y no le hacía caso al juez. Y al otro día estaba la viejita: hazme justicia de mi adversario. Hasta que el juez injusto se cansó, dice el Señor. Está hablando de una parábola, está comparándolo como una historia. Hasta que se cansó y dijo: está bien, te voy a hacer justicia de tu adversario. Y el Señor dice: ¿no hará justicia el Señor a sus escogidos? De cierto les digo que pronto les hará justicia. Pronto. Cuando tú lees el contexto de la parábola, el Señor había hablado de los juicios que vendrían en el discurso del Monte de los Olivos. Ese es el contexto de la parábola. Léelo en tu casa, no lo voy a leer por el tiempo. El Señor les enseñó esa parábola a sus discípulos para que oraran, porque la oración era lo que los iba a fortalecer en las terribles persecuciones que les estaba advirtiendo en el contexto. Pero en la parábola,
les enseña que Él les va a hacer justicia. ¿Y cuándo? Pronto. Pronto. Tacos en el griego. Pronto. Pues esa parábola, cuando tú la traes a este quinto sello, eso es precisamente lo que claman. Esta es la oración de la parábola de la viuda. Cuando los justos claman y el Señor dice, yo les voy a hacer justicia y pronto. Porque esa parábola se las enseñó a los discípulos cuando les advirtió de las persecuciones que iban a sufrir, de muerte, cárcel. Pero aunque iban a ser asesinados, muertos, Él les iba a hacer justicia un día. ¿Cuándo? Pronto. Y eso es lo mismo que se les responde aquí. Cuando ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué se les dice que descansen un poco de tiempo? Porque esa frase, un poco de tiempo, lo que significa es, ¿qué es lo que ellos claman? Venganza, justicia. Entonces ese poco de tiempo se les dice descansen un poquito más. Eso es lo que es en el griego, un poco más, un poco de tiempo en el griego es cronos micro. Es la misma frase que tenemos en la carta a los hebreos cuando el escritor a los hebreos les escribe a los judíos creyentes que están siendo perseguidos y están siendo tentados a volver al judaísmo. Les dice, porque un poquito más y el que vendrá ha de venir. Nosotros cuando leemos esa frase en hebreos creemos que está refiriendo a la segunda venida de Cristo. No, está hablando de ese juicio que vendría. Por eso se les dice un poquito más. Cronos micro, es la misma frase en el griego aquí. Se les dijo que descansaran un poco de tiempo. Cronos micro. Tú nunca dices la frase un poquito de tiempo para referirse a 2000 o 3000 años. ¿O sí? Nunca. Nunca. Tú le dices a alguien un poco de tiempo o un poquito. No. Para referirte a cientos de años. No. Tú te refieres para algo que va a suceder pronto. Por eso le dice, se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, ¿por qué es que el Señor no venga su muerte de estos mártires todavía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que todavía faltaban creyentes, hijos de Dios, que habrían de morir como ellos, como mártires. Esa es la razón. Y cuando eso se hubiese completado, entonces Él haría justicia y juicio. Pues eso es lo que vemos en Apocalipsis. La persecución y la muerte del resto de los mártires. Por eso se nos dice que la bestia persiguió a la descendencia de la mujer y los venció. Cuando habla de los dos testigos en Apocalipsis dice que la bestia los venció y los mató. Yo no sé si usted se ubica en el tiempo, pero la razón que Dios le dice, no, todavía un poquito más, cronos micro, como se lo dijo a los hebreos el Señor, porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo así entendía ese texto. Caramba, pues eso se refiere a la venida del Señor, 2000, 3000 años en su segunda venida. No, Señor. ¿Por qué cree que en el libro de Hebreos dice el Señor, el escritor a los hebreos le dice a los creyentes del primer siglo, a los hebreos judíos que se habían convertido al cristianismo, les dice que no se venguen,
sino dejen la venganza al Señor, dice, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Y qué cree? Ese texto lo dice en el contexto de los que los estaban persiguiendo, de lo que ellos estaban sufriendo ya como cristianos. Mía es la venganza, les dice el Señor, yo daré el pago, no se vengan ustedes. ¿Sí? Entonces a estos mártires se les dice descansen un poquito más de tiempo. ¿Qué se les dio? Vestiduras blancas, que es la vestimenta simbólica de los creyentes en el libro de Apocalipsis, ¿sí o no? Ya lo vimos en el mensaje a las iglesias, cuando el Señor le promete a los creyentes: y andarás conmigo en vestiduras blancas. O en el capítulo 7, cuando Juan ve una gran multitud, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y andarán conmigo en vestiduras blancas. O en el capítulo 19, cuando se nos dice que la novia o la esposa de Cristo, sus vestiduras son de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces estos creyentes clamaban justicia, pero ellos estaban ya en la presencia de Dios por la obra de Cristo, donde habían lavado su vida en la sangre del Cordero. Eso es lo que significa vestiduras blancas. Y se les dice: descansen, descansen un poquito más, un poco de tiempo. Insisto, el término griego es cronos micro, micro, pequeño, corto. Es la misma frase de Hebreos: un poquito más, un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso es lo que nosotros tenemos que determinar como intérpretes de la Biblia. ¿Cuándo? Esa fue una pregunta que me hizo alguien. Me llamó por teléfono una vez. Y esta persona no está aquí con nosotros. Oyó toda la enseñanza del discurso del Monte de los Olivos y me dijo: hermano, entonces, ¿cómo sabemos cuándo en el Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida de Cristo y cuándo no? Esa es la importancia de la interpretación bíblica. Eso es lo interesante de la interpretación bíblica. El contexto determina a qué venida se refiere. Si es la venida de juicio que se estaba refiriendo el Señor del discurso del Monte de los Olivos y del que está hablando este libro, o es su segunda venida para entrar en la eternidad. Pero aquí la referencia del tiempo es exacta. A Juan se le dice: yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de esta. En el griego es que van a suceder inmediatamente después de estas. Pareciera ser que el libro de Apocalipsis es un libro que no habla de cuándo ocurriría estos eventos. Pero el libro de Apocalipsis, todo el libro nos dice que esto habría de suceder pronto, porque el tiempo estaba cerca. ¿Sí o no? Entonces, estas almas o estos creyentes mártires, se les dice: descansen un poquito más o un poco de tiempo, hasta que sus consiervos, hasta que el número, mire, habla de un número exacto. ¿Ve cómo Dios es soberano? Dios es soberano. Él es soberano y Él sabe el número de los escogidos. Por eso ese pueblo de Dios está representado por 144,000 y por una gran multitud que no se podía contar, que son protegidos. Estos 144,000 son sellados para ser protegidos. Y ya vamos a entender eso. El Señor conoce el número exacto. Dice: hasta que el número de sus consiervos y sus hermanos sea ¿qué? Habían de ser muertos como ellos.
Entonces, el Señor sabe quiénes van a ser mártires, ¿sí o no? Bueno, ahí está pues. Es que no es aquí pobrecito, el hermanito lo mataron por causa del Señor. Señor, ¿supiste? Yo tengo el número exacto. Yo sé quién, pero como aquí se está refiriendo al juicio del primer siglo que vendría sobre los asesinos, que los mataron. Estos están clamando justicia, venganza. Y eso es lo que relata el resto del libro, ese juicio terrible que viene sobre los asesinos. Por eso, a la gran Babilonia de Apocalipsis, dice que esa ramera, se le llama Gran Babilonia, se le llama ramera, y dice que esa ramera se embriagó. ¿Con qué? No con vino, sino ¿con qué? Con la sangre de los profetas y de los santos. Es decir, con los creyentes del antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto. Con esa sangre esto se embriagó, se emborrachó. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque es imposible que un profeta muera. Completen la frase. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué le parece? Eso se encuentra en Lucas 13, 33 y 34. El Señor sabía que debía de morir ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él dijo, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí mismo en el pasaje el Señor le llama a Jerusalén asesina de profetas y de los santos. Tú eres una asesina, le dijo a Jerusalén. Y esa es la Babilonia, esa es la prostituta, la ramera que está embriagada con la sangre de los profetas y de los santos en Apocalipsis. No Roma, no el Papa, no todas las barbaridades que hoy se dicen. Verdaderamente absurdo. Entonces, el sexto sello es la venganza, el clamor de los mártires que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dice, descansen un poco de tiempo. Dice, hasta que se complete el número de sus hermanos y sus consiervos. El término consiervo es coesclavo, es decir, uno como ustedes en mi servicio, pero a la misma vez son sus hermanos, porque son hermanos, hijos del mismo Padre. Entonces el Señor les dice, se va a completar el número, es decir, hay un número que yo tengo que van a morir como mártires, voy a permitirlo. Esa es la soberanía de Dios, que Él lo iba a permitir, y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis, como los creyentes vivos, estos son los que están en el cielo, estos son los que están clamando justicia. Por eso Juan los ve debajo del altar. Juan tiene la idea del altar del tabernáculo, donde se derramaba la sangre del sacrificio del becerro por el pecado del pueblo y del sacerdote. Y como bien observa un comentarista, dice, así como la sangre de los animales era derramada por los sacerdotes en el antiguo pacto, fue los mismos sacerdotes que derramaron la sangre de los justos. Y sobre ellos se va a traer justicia y
y juicio. ¿Sí? Sobre ellos va a caer el juicio. El Señor acusó a los fariseos y a los escribas, que eran los sacerdotes, los líderes de Israel. Generación de víboras, sobre ustedes va a caer la sangre, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Y luego vemos que sucede la muerte del Señor. Y luego vemos la muerte. Por eso el mensaje a las 7 iglesias es el periodo desde la muerte de Cristo hasta el juicio de Jerusalén de la iglesia que sufre persecución y martirio. ¿Sí? Por eso es que en simbolismo se nos va a decir que a la descendencia de la mujer, dice, pero de otra mujer, no de la ramera, de otra mujer, dice que se le dio un lugar en el desierto donde Dios tenía preparado para protegerla. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú nos permites a pecadores como nosotros, indignos en nuestra propia justicia, pero dignos por el único que venció, el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, el león de la tribu de Judá, la raíz de David que venció para abrir y desatar los sellos. Solo por Él es que estamos delante de ti. Y es hermoso entender tu palabra. Y ver que ella es su propio intérprete. Y que no tenemos que recurrir al periódico, a las noticias, para decir esto o lo otro. Es tu palabra que es verdad, Señor. Y en este 5.º sello hemos leído el clamor de justicia y venganza de los mártires contra sus enemigos, contra sus asesinos. Y tú les decías, un poco más de tiempo. Todavía faltan otros mártires. Todavía faltan hermanos y consiervos de ustedes que han de ser muertos como ustedes. Esperen. Y eso es lo que vemos en este libro, cómo tú juzgaste a los asesinos y a tus asesinos. Porque como tú lo dijiste en la parábola, vendrá el rey y castigará a aquellos miserables y quemará su ciudad. O como tú lo dijiste en la parábola de la viuda, ¿cómo no hará Dios justicia a sus escogidos? Les aseguro que pronto les hará justicia. Y eso tú lo dijiste en el contexto
de las persecuciones que habría de sufrir tu pueblo en el primer siglo. Pero también creemos que este es un principio verdadero, que a través de la historia de tu pueblo, muchos han sido sacrificados, muertos, asesinados por tu palabra, por tu evangelio, por testificar. Y que, Señor, tú vengarás su muerte de ellos también en el día del juicio final. Todos aquellos gobiernos, pueblos, asesinos de tu pueblo a través de la historia pagarán, Señor, por la muerte de tu pueblo. La sangre de los justos no quedará impune. Tú lo vengarás siempre, en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios santo y verdadero. Gracias por haber tenido misericordia en nosotros, porque nosotros rechazamos, nos burlamos, quizás no llegamos a golpear ni a matar a uno de tus pueblo, de las personas que nos hablaron de tu evangelio, pero nos burlamos, fuimos rebeldes, lo rechazamos. Y que si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo que te dieron muerte, también hubiéramos gritado: crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús y dejen libre a Barrabás. Nosotros hubiéramos sido uno de ellos también, Señor. Los fariseos y los escribas se presentaban como justos, pero tú les dijiste hipócritas. Ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido, no hubiéramos sido cómplices en la muerte de los justos y de los profetas. Pero tú les dijiste, ustedes son los que van a completar la medida de sus padres. Generación de víboras. Gracias, Señor. Gracias. Amén.